En una mañana cualquiera, el destino de una mujer común dio un giro de 180 grados. Ana Lucia, una madre trabajadora en Maringá, Brasil, se dirigía a su jornada, llevando sueños sencillos y la dignidad de quien construye su vida con sus propias manos. Pero en un segundo, un acto de crueldad lo cambiaría todo. Un charco de barro, un coche de lujo, una risa, y su vida nunca más sería la misma. Prepárense para una historia real de humillación, superación y la prueba de que, incluso cuando el mundo intenta ensuciarte, la verdadera fuerza reside en la capacidad de florecer. Si tú también crees en la fuerza de la superación y en la importancia de cada gesto de humanidad, ya deja tu me gusta en este video, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante como esta, y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Tu historia comienza ahora. Era un martes como cualquier otro. Un amanecer pálido y prometedor sobre Maringá, para Ana Lucia. El sol apenas despuntaba en el cielo, pintando el horizonte con suaves tonos de naranja y rosa que apenas se filtraban por la cortina del pequeño apartamento en el barrio Zona 07, pero el olor a café fresco ya se esparcía, llenando cada rincón. El despertador, un sonido irritante y repetitivo programado para las 5:30 de la mañana, fue silenciado con la presteza de quien ya había dominado el arte de madrugar por pura necesidad. A sus 42 años, Ana Lucia cargaba sobre sus hombros, más que las marcas del tiempo, la rutina pesada e incesante de una trabajadora incansable, forjada en la resiliencia. Madre de 2 adolescentes que eran su razón de ser, cocinera experta en un restaurante modesto en el corazón de la ciudad, y en las pocas horas libres que le quedaban entre un turno y otro, una dedicada artesana de collares y pendientes coloridos, hechos con piedras y abalorios, que vendía a las vecinas y compañeras, solo, para complementar los ingresos siempre ajustados. Su piel morena, naturalmente reluciente, brillaba bajo la tenue luz de la mañana que empezaba a invadir la cocina, y sus cabellos rizados, voluminosos y mantenidos con orgullo en su textura natural, enmarcaban un rostro que, aunque marcado por las inclemencias de la vida y por las noches mal dormidas, conservaba un brillo persistente y terco en los ojos oscuros. Ella se levantó en un silencio casi absoluto, moviéndose como una sombra discreta para no perturbar el sueño profundo de sus hijos, Pedro y Clara, que dormían plácidamente en las habitaciones contiguas, aún inmersos en sus sueños juveniles. En la modesta cocina, mientras el agua comenzaba a hervir en la tetera para el café del día, Ana Lucia repasaba mentalmente, casi como un mantra diario, la larga lista de quehaceres que la esperaban. Necesitaría, inevitablemente, ir al mercado después de un agotador día de trabajo para reabastecer la nevera con frutas y verduras frescas y, sin falta, pasar por la farmacia para comprar un jarabe para la tos persistente de Clara, que venía molestando a la niña desde hacía algunos días. Si la suerte le sonreía y el tiempo se lo permitía, quizás lograría hacer una parada rápida en la mercería del centro para comprar más abalorios, esenciales para los encargos de sus bisuterías. Pequeñas preocupaciones, minúsculas piezas de un rompecabezas diario de supervivencia, componían el mosaico de una vida que, aunque ajustada y llena de desafíos, estaba construida con una dosis inmensa de sudor, persistencia y, sobre todo, un amor inmenso e incondicional por su familia. Ella sirvió el café fuerte y aromático en la taza de porcelana sencilla, añadió un poco de leche cremosa y se sentó a la mesa desgastada, mirando por la ventana empañada por la neblina de la mañana. Las calles aún estaban desiertas. El silencio del amanecer permanecía intacto, lleno solo por el suave murmullo de sus propios pensamientos. Será un día más de lucha, una batalla más que librar, pensó, con un suspiro casi imperceptible que se perdió en el aire, pero con la determinación inquebrantable de siempre, la misma que la hacía levantarse cada día antes del sol. El reloj de pared de la cocina, con su tic-tac rítmico, marcaba exactamente las 6:30 de la mañana cuando Ana Lucia finalmente salió de casa.
El olor húmedo de la tierra mojada aún flotaba en el aire, un vestigio palpable de la llovizna fina y persistente que había caído durante la madrugada, dejando un rastro de frescura y charcos de agua. La calle, un camino de tierra batida y con algunos baches y charcos traicioneros aquí y allá, era un verdadero campo minado para sus viejas zapatillas, gastadas de tanto caminar y con suelas que ya clamaban por su jubilación. Ella seguía por la acera llena de agujeros, con la bolsa de pan fresco, comprado en la panadería de la esquina, en una mano, exhalando un aroma reconfortante, y el bolso, que contenía sus pocas y preciosas pertenencias, en la otra. Su blusa de uniforme, de un blanco inmaculado e impecablemente planchada, contrastaba de forma llamativa con el cielo gris y pesado, que amenazaba con más lluvia en cualquier momento. A cada paso calculado, ella esquivaba las imperfecciones del suelo, un movimiento casi automático de quien ya conocía cada piedra, cada irregularidad, cada bache traicionero del camino. Aquel tramo de la zona 07, con sus casas sencillas de ladrillo y muros bajos, cubiertos por enredaderas, era un recordatorio constante y visual de su humilde realidad. Pero ella seguía adelante con la cabeza erguida, los ojos fijos y esperanzados en la parada de autobús que, a cada paso, se acercaba más, prometiendo llevarla a su destino de trabajo y, quién sabe, a una nueva oportunidad. Mientras se acercaba a la avenida principal, una arteria de hormigón que comenzaba a cobrar vida, el ruido constante del tráfico matutino empezaba a aumentar, rompiendo el silencio del amanecer. De repente, escuchó el rugido fuerte y estruendoso de un motor que se acercaba rápidamente por detrás, un sonido que anunciaba prisa y desconsideración. Era un coche deportivo lujoso, de color oscuro, casi negro, y con lunas tan tintadas que era imposible discernir lo que había en su interior. El vehículo venía a toda velocidad por la calle lateral, sin ninguna señal de reducción. Ana Lucia, impulsada por un presentimiento de peligro que le heló la sangre, intentó apartarse apresuradamente del borde de la acera, buscando refugio, pero fue demasiado tarde. El coche, con una arrogancia asombrosa, pasó por un charco gigantesco que estaba traicioneramente escondido justo en la curva, y una ola colosal de agua sucia y barro se elevó del suelo, como un maremoto en miniatura, cubriéndola sin piedad de la cabeza a los pies. Su blusa blanca, antes inmaculada, quedó irreconocible. Sus pantalones oscuros ahora lucían manchas deformes de suciedad, y los cabellos que ella tanto cuidaba ahora goteaban barro oscuro y frío. El coche, con su indiferencia brutal, no mostró el menor signo de detenerse. La ventanilla tintada bajó lo justo para revelar el rostro de una mujer joven, con un maquillaje impecable y una sonrisa cargada de escarnio, casi una burla, que gritó algo inaudible, pero claramente despectivo, antes de acelerar bruscamente y desaparecer en la siguiente esquina, dejando a Ana Lucia allí, sola y empapada. Ana Lucia se quedó paralizada, empapada y embarrada, mientras la silueta del coche desaparecía en la distancia, llevándose consigo la dignidad que ella intentaba mantener. La ficha tardó en caer, el cerebro procesando la escena con una lentitud dolorosa. Sus labios temblaron, pero no de frío, sino de una mezcla asfixiante de conmoción, incredulidad y una rabia creciente que burbujeaba, incontrolable, en su pecho. Sus ojos, que antes brillaban con la tenue luz de la mañana y la esperanza de un nuevo día, ahora ardían con una intensidad amarga. Pero ella se negó rotundamente a llorar. No allí, no en la calle, no por causa de una actitud tan mezquina e inhumana. Sentía el peso abrumador de la humillación, la sensación aplastante de ser vista como una nada, menos que un obstáculo insignificante en el camino de alguien que se consideraba superior e importante. Aquella mujer, con su risa burlona y su indiferencia fría, no tenía la menor idea del esfuerzo diario y hercúleo que Ana Lucia emprendía para mantener su dignidad.
para ofrecer el mínimo de confort y seguridad a sus amados hijos. Cada mancha de barro en su ropa, antes limpia, era un insulto profundo, una agresión velada, un recordatorio cruel y constante de una desigualdad social que parecía, en ese instante, infranqueable y abrumadora. Ella se agachó lentamente, sintiendo el cuerpo pesado y adolorido, recogiendo la bolsa de pan que se le había resbalado de las manos y había caído en el charco, ahora completamente mojada y con migas de tierra y barro pegadas a ella. El pan, que sería el modesto desayuno de sus hijos, estaba irremediablemente arruinado. Un nudo grueso y apretado se formó en su garganta, sofocando cualquier sonido, pero ella lo tragó con dificultad, negándose a ceder a la desesperación. Con un suspiro pesado que cargaba todo su cansancio, ajustó la correa del bolso en su hombro, sintiendo las zapatillas resbalar ligeramente en el barro que cubría sus pies. No había tiempo para la desesperación o para la lamentación. El trabajo la esperaba, y los retrasos no eran una opción para quien dependía de cada minuto para sobrevivir. Comenzó a caminar de nuevo, cada paso un esfuerzo consciente y determinado para alejar la sensación abrumadora de vergüenza y la injusticia que acababa de sufrir. Detrás de un árbol frondoso cercano, un coche oscuro, casi invisible en la penumbra de la mañana que aún se hacía, observaba toda la escena con una atención silenciosa. Sus lunas tintadas impedían ver quién estaba dentro, pero los ojos en el interior del vehículo no perdieron ningún detalle, por ínfimo que fuera. El chorro de barro, la risa cruel de la mujer, el temblor en los labios de Ana Lucia y su quietud resignada y digna ante la adversidad. Mientras caminaba por la avenida, intentando por todos los medios ignorar las miradas curiosas y los susurros que parecían seguirla a cada paso, Ana Lucia sintió una mano gentil y sorprendentemente ligera tocar su hombro. Asustada por el toque inesperado, se giró bruscamente y vio a un hombre de traje oscuro, impecablemente arreglado y una mirada serena, que la observaba con una expresión de sincera y profunda preocupación, casi como si sintiera su dolor. Tenía unos 50 años, cabellos grises bien peinados y un aire de elegancia discreta e innata. «Señora, por favor, permítame ayudarla», dijo él, con una voz calmada, grave y respetuosa que transmitía confianza. «Vi todo lo que pasó. Es simplemente inadmisible. Una vergüenza». Ana Lucia dudó por un momento, la desconfianza innata mezclada con un cansancio abrumador, evaluando al extraño que surgía de la nada. Él no parecía un aprovechado, y sus ojos transmitían una honestidad y una bondad raras de encontrar. «No es necesario, señor», respondió ella, con la voz ahogada por la emoción contenida. «Ya estoy acostumbrada a estas cosas». El hombre, sin embargo, insistió con una amabilidad firme, sin parecer nunca invasivo. «No, señora. Nadie debería tener que acostumbrarse a una falta de respeto como esa. Tengo un conductor cerca, esperando. Permítame llevarla a casa para que pueda limpiarse y cambiarse de ropa. Y si me lo permite, me gustaría mucho reparar el daño causado de alguna manera, porque lo que vi fue inaceptable». Ana Lucia, vencida por el peso del cansancio que cargaba y por la gentileza inesperada que la desarmó, finalmente cedió y aceptó la oferta. Entró en el coche lujoso, sintiéndose extrañamente fuera de lugar y avergonzada por su condición embarrada en un ambiente tan sofisticado, pero también profundamente agradecida. Durante el corto trayecto hasta su humilde apartamento, el hombre, que se presentó solo como Ricardo, no hizo preguntas invasivas o incómodas. Solo ofreció un pañuelo limpio, de tejido suave, y una sonrisa reconfortante que parecía entender su dolor. Ana Lucia, en un silencio casi reverente, sintió una chispa de esperanza, pequeña pero vibrante, reavivarse en su pecho. Quizás, solo quizás, aquel día que había empezado tan mal, pudiera aún tener un giro sorprendente. En el asiento trasero del espacioso coche, que exhalaba un suave aroma a cuero, Ana Lucia sentía el tejido suave de los asientos bajo sus piernas mojadas y sucias,
un contraste llamativo y casi surreal con la aspereza de su propia realidad diaria y sus luchas constantes. El silencio dentro del vehículo estaba lleno solo por el motor suave y casi imperceptible del coche y por la agitación incontrolable de sus propios pensamientos, que iban y venían como olas. Ella miraba las calles conocidas de Maringá, ahora vistas desde una perspectiva completamente diferente, a través de la ventanilla limpia y sin la prisa asfixiante del autobús abarrotado. La vergüenza de la escena en la calle todavía la quemaba por dentro, una brasa ardiente en su memoria, pero la presencia calmada y respetuosa de Ricardo traía un extraño y bienvenido alivio. Pensó en sus hijos, Pedro y Clara, todavía dormidos en sus camas, ajenos a la cruel humillación que su madre acababa de sufrir en las calles de la ciudad. ¿Cómo voy a explicarles esto? ¿Cómo voy a justificar la ausencia del pan? Una voz en su cabeza susurraba con angustia, mientras ella intentaba mentalmente lavar el barro de su uniforme y de su alma. La generosidad de Ricardo era desconcertante, casi irreal, algo que ella nunca había experimentado. Nadie, nunca, se había detenido a ayudarla de esa forma, con tanta solicitud. Mientras Ana Lucia se perdía en sus reflexiones profundas y en su mezcla de gratitud y perplejidad, Ricardo, en el asiento delantero del coche, estaba inmerso en sus propios y calculados pensamientos. Sus ojos, siempre atentos y perspicaces, habían capturado cada detalle de la escena degradante que había presenciado, desde la arrogancia fría de la conductora del coche lujoso hasta la dignidad silenciosa e inquebrantable de Ana Lucia en medio de la adversidad. Él no la conocía, pero algo en la forma en que ella se recompuso tan rápidamente, en la ausencia de lágrimas y en su resiliencia inmediata ante una afrenta tan grande, lo tocó profundamente, de una forma que pocas cosas lo hacían. Ricardo era un empresario influyente y respetado en la ciudad, conocido no solo por su fortuna, sino por su discreción y su mirada aguda para las personas y las situaciones, capaz de ver más allá de las apariencias. Había algo en la mujer embarrada que le recordó a su propia madre, una mujer de fibra y coraje que también había enfrentado muchas adversidades e injusticias en la vida, siempre con la cabeza erguida y el espíritu intacto. Averigüe quién es esta mujer, todos los detalles de su vida, le murmuró a su chofer, una orden silenciosa, pero cargada de intención, mientras el coche se acercaba al barrio sencillo de Ana Lucia. Quiero saber todo sobre ella, su historia, y mantenga total discreción, absoluta. Su voz era calmada y controlada, pero la orden, firme y sin cuestionamientos, revelaba un propósito mayor. El coche se detuvo suavemente y sin alardes frente al edificio sencillo y sin muchos adornos donde Ana Lucia vivía. Un edificio de pocos pisos con aspecto de hogar. Ella bajó, sintiendo aún el peso incómodo del barro en su ropa y en sus zapatillas, pero con una gratitud silenciosa e inmensa por el trayecto y la inesperada amabilidad de Ricardo. «Muchísimas gracias por todo, señor», dijo ella, la voz casi un susurro, ahogada por la emoción contenida, pero cargada de sinceridad, por haberse detenido, por haberme ayudado, por todo. Ricardo solo sonrió, una sonrisa que parecía ver más allá de la suciedad y el cansancio visibles, y asintió con la cabeza en un gesto de comprensión. «Cuídese, Ana Lucia. Sé que va a estar bien», respondió él, antes de que el coche partiera tan discretamente y silenciosamente como había llegado, desapareciendo en la siguiente curva. Ella subió las escaleras cansada, escalón por escalón, sintiéndose una mezcla confusa de alivio por estar en casa y una extraña, casi asustadiza, melancolía. El apartamento estaba vacío y silencioso, los hijos aún en la escuela, inmersos en sus propias rutinas. En ese momento de soledad, la ausencia de ellos se hizo más presente y el dolor de la humillación más nítido. Fue directamente al pequeño baño, se quitó el uniforme sucio y pesado y se permitió una ducha rápida, sintiendo el agua tibia y reconfortante llevarse no solo el barro físico, sino, con él, un poco del peso de la humillación y de la rabia.
mientras se frotaba con la esponja áspera, intentando purificar el cuerpo y el alma. El rostro de la mujer del coche, con su sonrisa de escarnio, volvía a su mente como una pesadilla diurna. La risa burlona, la mirada de desprecio, todo se repetía en su memoria. El recuerdo vívido de la escena le apretaba el pecho con un dolor punzante. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué tanta crueldad e indiferencia? Se preguntaba, la voz ahogada por las lágrimas que intentaba contener bajo la ducha. ¿Por qué tratan a los demás como si fueran basura desechable, como si no tuvieran sentimientos? La rabia inicial, que la había consumido en la calle, se había transformado en una tristeza profunda y abrumadora, una sensación de impotencia aplastante ante la prepotencia ajena, de una injusticia que parecía intrínseca al mundo. Se puso una ropa sencilla y limpia, recogió el uniforme embarrado y lo dejó en remojo en un cubo, esperando que el agua quitara las manchas persistentes. El pan, el modesto desayuno que no existió ese día, era un detalle mínimo ante todo lo demás, pero simbolizaba la pérdida, la pequeña violencia diaria que ella intentaba combatir con trabajo duro, dignidad y resiliencia. Sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible. Aquel acto de amabilidad inesperada, la presencia de Ricardo, por más breve que hubiera sido, había plantado una semilla de esperanza en su corazón cansado, una idea de que quizás, solo quizás, el mundo no estaba hecho solo de miradas indiferentes y crueles. El resto de aquella mañana fue un borrón indistinto para Ana Lucia, una secuencia de movimientos automáticos. Llegó al restaurante con el uniforme limpio y seco, pero la sensación de que algo pesado e invisible flotaba sobre ella permanecía, un aura de cansancio emocional. Intentó disimular el cansancio latente y la humillación que aún la carcomía, sumergiéndose en la rutina frenética de cortar verduras, saltear condimentos y organizar la ruidosa cocina. Las ollas y los cubiertos le parecían más pesados de lo normal en sus manos, y el olor de la comida, que generalmente la confortaba y le daba placer en su trabajo, hoy le parecía distante, casi insípido. Sus compañeros de trabajo, acostumbrados a su disposición habitual y su buen humor constante, notaron la quietud inusual y la ausencia de su sonrisa. ¿Está todo bien, Ana? Pareces un poco distraída, preguntó María, la auxiliar de cocina más joven, con una mirada de sincera preocupación. Ana Lucia forzó una sonrisa, un movimiento que pareció costarle mucho. Todo genial, María. Solo un poco de dolor de espalda por haber dormido mal. La mentira se deslizó fácilmente de sus labios, un reflejo condicionado de quien no quería cargar a los demás con sus propias penas y tristezas. Pero por dentro, la imagen vívida del coche y la risa burlona de la mujer insistían en regresar, carcomiendo su paz interior y sus ganas de seguir adelante. Mientras tanto, en su elegante oficina con vista panorámica al vibrante centro de Maringá, Ricardo recibía el informe detallado que había solicitado. En la pantalla de su ordenador de última generación, una foto sencilla de Ana Lucia, sonriendo tímidamente junto a sus hijos en una foto antigua y ligeramente descolorida, llenaba la pantalla. El archivo digital detallaba minuciosamente su vida. 42 años, viuda desde hace 5, 2 hijos pequeños, Pedro y Clara, residentes en la zona 07, 2 empleos, cocinera a tiempo completo y artesana en sus horas libres. Ningún registro de problemas, ninguna mancha, solo una vida de trabajo arduo, dedicación inquebrantable y sacrificio. Ricardo analizó cada línea, cada detalle minúsculo, absorbiendo la esencia de aquella mujer. Una mujer común, pensó él, con un leve asentimiento de cabeza, que enfrenta su batalla diaria con una fuerza extraordinaria y una dignidad que pocos poseen. La información confirmaba su primera impresión. Aquella mujer no era solo una víctima de las circunstancias, sino una verdadera sobreviviente, silenciosa en su lucha, pero inquebrantable en su esencia. Sus ojos se detuvieron en la foto de los hijos de Ana Lucia. Sintió una punzada de compasión y un impulso incontrolable de actuar.
Ella no merecía aquello, murmuró para sí mismo, su voz baja y pensativa en el silencio de la oficina. Nadie merece ser tratado con tanto desprecio. Y en ese instante, una idea comenzó a formarse claramente en su mente, un plan discreto, pero con el potencial de cambiar radicalmente la vida de Ana Lucia. Los días se transformaron en semanas, y la presencia sutil de una ayuda invisible comenzó a entrelazarse de forma orgánica en el tejido de la vida de Ana Lucia, convirtiéndose en parte de su rutina. Pequeños paquetes, siempre sin remitente o cualquier identificación, aparecían misteriosamente en su portería. Un kit completo de materiales nuevos y de alta calidad para sus artesanías, que la ayudarían a crear collares más bonitos, con diseños más elaborados y resistentes, aumentando el valor de su arte. Una tarjeta de autobús cargada con créditos que durarían meses, aliviando considerablemente la preocupación diaria por el pasaje y el transporte público. Y, un día, para su total sorpresa, una nueva máquina de coser, moderna, silenciosa y eficiente, sustituyendo su vieja y ruidosa reliquia que ya daba señales de agotamiento. Cada objeto era un recordatorio silencioso y cariñoso de que alguien la observaba, alguien que veía sus necesidades más profundas y las suplía de una forma casi mágica, sin pedir absolutamente nada a cambio, sin jamás revelarse. Ana Lucia pasaba las noches en vela, pensando incesantemente en quién podría ser su benefactor anónimo, pero no lograba encontrar una respuesta lógica o una pista siquiera. La gratitud crecía en su pecho, mezclada con una pizca de misterio, y a veces, una leve y curiosa aprensión. A pesar de la ligereza y el alivio que estos misteriosos regalos traían a su vida, el recuerdo de la humillación en la calle persistía, una mancha indeleble en su alma que ninguna agua o amabilidad parecía capaz de borrar completamente. Era como una herida que, aunque se estaba cicatrizando lentamente en la superficie, dejaba una marca profunda y sensible. La risa burlona de la mujer rubia resonaba en sus oídos en momentos inesperados, resurgiendo en el silencio de la noche, perturbando su sueño, o durante un breve descanso en el trabajo, quitándole la paz. Ana Lucia se dio cuenta de que por más que intentara seguir adelante y dejar el pasado atrás, la injusticia de aquel día la había cambiado de forma irrevocable. Había una nueva capa de vigilancia en su mirada, una percepción más aguda y dolorosa de las diferencias sociales y de la forma cruel en que las personas se trataban unas a otras. Ella se veía a sí misma de forma diferente ahora, no solo como una trabajadora incansable y una madre dedicada, sino como alguien que había soportado una afrenta pública y de alguna forma inescrutable seguía en pie, con la dignidad intacta. El dolor de la discriminación era una carga pesada, un recordatorio constante de la crueldad humana, pero al mismo tiempo fortalecía su determinación de nunca volverse a doblegar, de luchar por sí misma y por sus hijos. Un día, al final de otra jornada laboral agotadora, con el cuerpo adolorido y la mente turbulenta, Ana Lucia recibió una llamada inesperada del gerente del restaurante, el señor Alberto. Su corazón se encogió en el pecho, temiendo algún problema grave, quizás un error en la cocina que ella no había notado o alguna queja seria de un cliente. Pero la expresión del señor Alberto, un hombre de pocas palabras y temperamento generalmente serio y reservado, era diferente ese día. Había una extraña cordialidad en su mirada, casi una animación contenida. «Ana Lucia», comenzó él, ajustándose las gafas en la punta de la nariz con un gesto habitual. «Hemos recibido una propuesta muy interesante. El hotel de lujo Grande Maringá, ese que está allí en el centro, ¿sabe? Están reformulando todo el equipo de cocina y han hecho una petición especial. Una indicación de chef para el área de culinaria regional, con foco en platos brasileños tradicionales. Y su nombre fue sugerido con mucho entusiasmo. Ana Lucia sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Un mareo repentino la golpeó. El Grande Maringá era uno de los hoteles más renombrados y lujosos de la ciudad. Un verdadero símbolo de exquisitez y excelencia gastronómica.
un lugar donde personas como ella, en sus sueños más distantes y utópicos, jamás se imaginarían siquiera cruzar la puerta principal como empleadas. La propuesta era para una posición de supervisora en la cocina, un cargo de gran responsabilidad, con un salario significativamente mayor que el que ella ganaba en sus 2 empleos combinados, y un paquete de beneficios que ella nunca había imaginado tener, como seguro médico y ayuda para la educación de sus hijos. La sorpresa fue tan grande, la noticia tan inesperada, que Ana Lucia tardó en reaccionar, las palabras atrapadas en su garganta. Pero, ¿quién me recomendó, señor?, preguntó ella. La voz casi inaudible, un susurro de incredulidad. La recomendación vino de alguien con mucha influencia, Ana, respondió el gerente, con una sonrisa enigmática que no revelaba el secreto. Insistieron en su nombre, fueron muy específicos. Dijeron que valoran su experiencia, su profesionalismo y, sobre todo, su toque especial en la cocina brasileña. El toque que solo ella tenía, el don innato de transformar ingredientes simples en platos que contaban historias y evocaban recuerdos, era algo que ella hacía por pura pasión y amor por la cocina, sin jamás imaginar que pudiera abrir puertas tan grandiosas e inesperadas. Pensó en las zapatillas nuevas, en la luz del poste de su calle, en la máquina de coser que apareció misteriosamente. Aquella secuencia de eventos no podía ser una mera coincidencia. Era Ricardo. Aquel hombre misterioso y amable estaba detrás de todo, moviendo las piezas en su tablero sin que ella lo supiera, sin haber pedido nada. Una ola abrumadora de emociones la invadió. Gratitud profunda, perplejidad ante lo inesperado, y una dosis de aprensión ante lo desconocido. Su vida, que antes parecía tan predecible y limitada, estaba a punto de cambiar de una forma que ella nunca se atrevió a soñar, abriendo un horizonte de posibilidades. El primer día de Ana Lucia en el lujoso hotel Grande Maringá fue un torbellino de emociones, una mezcla de nerviosismo y excitación. El uniforme nuevo, impecable, de un tejido suave y con olor a planchado, parecía más ligero y cómodo que el viejo y gastado que usaba antes. La cocina del hotel, vasta y equipada con los más modernos utensilios de gastronomía, era un universo completamente diferente del modesto y estrecho restaurante donde pasó tantos años de su vida. El equipo, inicialmente curioso y algo escéptico con la llegada de la indicada misteriosa, proveniente de un lugar tan sencillo, pronto se rindió al talento innegable y a la humildad genuina de Ana Lucia. Ella cocinaba con el alma, con una pasión palpable, transformando cada ingrediente en una invitación al paladar, en una experiencia. Al final de la jornada, cansada pero con una satisfacción profunda y un brillo renovado en los ojos, se dirigió a la salida de empleados. Allí, apoyado en un coche discreto, no el coche de lujo de antes, sino un modelo sencillo, casi familiar, estaba Ricardo. Él la esperaba, con una sonrisa amable y acogedora iluminando su rostro. «Felicidades, Ana Lucia», dijo él, extendiendo la mano para un apretón firme y respetuoso. «Me alegra de verdad verte prosperar y alcanzar nuevas metas». Ana Lucia le estrechó la mano, sintiendo la sinceridad y el apoyo en su tacto. No había palabras suficientes en su vocabulario para expresar la gratitud abrumadora que sentía, la complejidad de emociones que aquel hombre, con sus gestos silenciosos y su ayuda discreta, había despertado en ella. Lo miró, a él, al hombre que la había levantado del fondo del abismo sin pedir nunca nada a cambio, sin buscar reconocimiento. Entonces, sin pensarlo mucho, impulsada por un impulso sincero, hizo un gesto simple, pero cargado de un significado profundo y personal. Sacó del bolsillo de su nuevo uniforme una pequeña flor de tela, delicadamente bordada, una de sus primeras creaciones de artesanía con los abalorios que tanto la ayudaron a sobrevivir, y se la entregó. No era cara, ni sofisticada, pero representaba su sudor, su arte, su esencia más pura, la belleza que ella lograba crear con tan poco. Ricardo tomó la flor con cuidado reverente, sus ojos encontrando los de ella en un momento de pura comprensión y conexión. «Esta flor
Es la más bonita que he visto, susurró él, la voz cargada de emoción, y en su mirada, Ana Lucia vio no solo admiración, sino un reconocimiento profundo de su viaje, de sus luchas y de su fuerza inquebrantable. En ese momento singular, no había diferencias de clase o estatus social, solo la conexión humana. La humillación de aquel día terrible, el barro que la cubrió y la avergonzó, todo se desvaneció ante aquel gesto de dignidad y la mirada de quien finalmente la veía de verdad, en su totalidad, con respeto y admiración. Aquel día, que comenzó con la peor de las vergüenzas y la más cruel de las injusticias, terminó con la más pura de las esperanzas y un nuevo comienzo, un hito innegable en la vida de Ana Lucia. La pequeña flor en la mano de Ricardo era la prueba silenciosa y vibrante de que, no importa la suciedad que el mundo intente arrojar, la fuerza humana y el poder de la resistencia silenciosa siempre florecerán y, a veces, brotarán más hermosas que nunca.